Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo hoy. Estoy segura de que el día de hoy va a ser igualmente interesante y que vamos a aprender muchísimas cosas nuevas y, por qué no, ratificar también otras cosas que ya sabíamos o poner en duda también o tener oportunidad también de reflexionar. La conferencia que les voy a presentar, o la primera conferencia que les voy a presentar hoy, va a estar presentada por Francisco José García Peñalvo, que es catedrático de la Universidad de Salamanca y, bueno, pues tiene también una importante trayectoria especialmente vinculada al tema de la inteligencia artificial y viene a hablarnos hoy. Además, le agradecemos especialmente que esté aquí porque casi ha sido un asalto a mano armada porque tenía otras actividades que hacer en la universidad y sabíamos que estaba aquí, y hemos aprovechado también su presencia en la universidad para que nos pueda presentar esta ponencia y compartir con nosotros pues también su conocimiento en este ámbito. Así que, bueno, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Belén, por la presentación y por la invitación, ¿no? Esto es lo que decimos normalmente en tono jocoso, pues es un pollaque. Pues ya que estás aquí, pues te subes y nos cuentas algunas mentiras. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre todo lo que es el uso de la IA generativa en docencia, desde quizá una perspectiva de hacia dónde deberíamos ir desde un punto de vista de mayor madurez, etcétera, y también un poco más pragmático, para llegar ahí, qué pasos tenemos que empezar a dar desde ya, siendo conscientes de todo lo que se nos está viniendo encima. Tenéis la presentación accesible en SQR, si la queréis bajar, utilizar, o si no, y si la organización la quiere, pues también la puede utilizar y hacerosla llegar. Bueno, es de perogrullo unas jornadas de inteligencia artificial, pues decir que la inteligencia artificial está en todos los sitios, pues es obvio, ¿no? Quizá tenemos que darnos cuenta que ahora mismo, además de hacerse realidad cosas que hace 10 años eran impensables o juguetes de laboratorio, ahora mismo la tenemos a nuestro lado, pues prácticamente para todas las decisiones que tomamos. Seguro que todos, antes de llegar a esta sala, de alguna manera hemos estado condicionados por la inteligencia artificial, bien porque hemos utilizado un GPS para llegar, bien porque hemos puesto Spotify, bien porque tenemos un asistente de voz en nuestra casa, bien ¿no? Es a veces demasiado civilino. Ha llegado y no sabemos que ha llegado. De hecho, en el mundo de la inteligencia artificial, prácticamente hasta ahora que se ha puesto muy de moda decir inteligencia artificial, casi decir que algo era inteligencia artificial significaba laboratorio. Y cuando estaba listo, pasaba a producción, se le daba un nombre marketingiano que olvidaba lo de inteligencia artificial. Por ejemplo, los frigoríficos Smart, había que poner Smart porque frigorífico con inteligencia artificial sonaba raro, ¿no? ¿Y por qué este cambio casi social de 3 años para acá? Pues porque la inteligencia artificial no hay una sola inteligencia artificial, realmente hay muchas inteligencias artificiales. Y ha habido una que ha venido con un carácter muy disruptivo a cambiar las cosas, que es la inteligencia artificial generativa. Y esto sucede porque hace poco más de 3 años aparece una aplicación de lo más tonto, pero que cambia todo, que es ChatGPT. Y eso revoluciona, ¿no? Y no es que en ese momento aparezca esa inteligencia artificial generativa, sino que se hace visible. Y esta inteligencia artificial, o esta rama de la inteligencia artificial, es tan interesante porque tiene una característica muy diferente a las otras inteligencias artificiales, por ejemplo, las basadas en Machine Learning, Deep Learning, que sabían hacer cosas muy puntuales, muy concretas, bastante bien, pero solo sabían hacer eso. De repente nos encontramos con algo que sabe, como lo decimos aquí en España, tipo cuñado, lo sabe todo, es capaz de darnos una explicación para todo y hasta parece creíble, ¿no? Y eso es un salto importante. Independientemente de que lo hiciera mejor o peor, realmente desde el punto de vista de lo que se lograba era algo significativo. Entonces tenemos una rama que nos permite generar contenido inédito y eso claramente es algo muy importante. ¿Y qué tipo de contenido? Inicialmente texto o basado en texto, pero enseguida da un salto y tenemos que podemos generar cualquier tipo de contenido digital
siempre que tengamos un modelo por detrás que nos permite hacer esa generación. Y eso, claro, es muy disruptivo. Tan disruptivo que llega claramente a generar un punto de inflexión, un cambio a nivel social. Incluso desde el punto de vista de nuestros comportamientos, independientemente de dónde estemos. Habíamos sustituido al dios Google por el dios ChatGPT. Antes se lo preguntábamos todo a Google y lo primero que nos salía era la verdad, y ahora si lo dice ChatGPT es totalmente cierto, ¿no? Entonces hemos cambiado un dios por otro y eso socialmente, da igual a qué nos dediquemos, es importante, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es muy sencillo. Hasta ahora la inteligencia artificial era cosa de gente muy rara. Esa gente de ciencia de la computación, que mejor hay que colgarlo, pues de repente llega a todo el mundo. ¿Por qué? Porque pueden acceder a través de un navegador. Es tan sencillo como poner una dirección en tu navegador y accedes. ¿Qué provoca? Pues algo de una penetración muy, muy rápida. Prácticamente en 5 días 1 millón de usuarios. Prácticamente en un mes 100 millones de usuarios. Entonces, claro, ya se acabó todo. Desde el segundo día que estábamos, ya, pues como sucede en cualquier disrupción, polarizados. O me rindo a esta tecnología o la odio a muerte, ¿no? Y entonces tenemos el New York Times, la BBC, sacando pues noticias por todos los lados, primeras, por ejemplo, el mundo educativo, primeras prohibiciones prácticamente al minuto. Entonces, como es tan accesible, como es tan fácil de usar, pues va a suscitar debates en todos los lugares, especialmente en el contexto educativo. Porque, ¿qué sucede? Esto de crear contenido inédito, de calidad, va a destrozar nuestra forma de pensar, como decía Chomsky, que va a acabar con nuestra gramática, con nuestro idioma, con nuestro lenguaje. Entonces, enseguida surgen estos debates, que tampoco es nada nuevo bajo el sol, ¿no? Ya lo decía, escribía Platón, que Sócrates decía que eso de la escritura iba a acabar con nuestra memoria, ¿no? Pues ahora poco más o menos lo mismo unos cuantos siglos después. Entonces, ¿qué tenemos? Una realidad. En el contexto educativo tenemos una tecnología que es capaz de generar contenido educativo en cualquier formato y con suficiente calidad como para que el profesorado lo utilice como material educativo y, esto está bien, pero los estudiantes lo utilicen como respuesta a las tareas. Esto ya no me gusta tanto, ¿no? Entonces ahí está el tema. Y entonces, además, la educación, por ser el contexto educativo, no va a ser indemne a todo lo que está sucediendo, que es una polarización, mucho humo, mucho debate, medias verdades. No, eso está ahí, o sea, en todos los sitios, ¿no? También en el contexto educativo, solo que, bueno, esa polarización propia, además del acervo que tenemos cultural, que nos viene de la ciencia ficción. Entonces, ahí vemos enseguida el mito de Terminator o el mito o los cuentos de Asimov, donde tenemos o lo más bueno o lo más malo, pues aquí se va a reproducir. Además, cayendo también muchas veces en lo que es ese solucionismo tecnológico, que parece que ya como tenemos una nueva tecnología que es muy potente, nos va a solucionar todos nuestros males, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la primera medida que se nos viene a la cabeza? Vamos a prohibirlo. Cuando sabemos que eso no funciona nunca. Pero eso se nos pasa por la cabeza. ¿Y en qué nos solemos basar? Es que estas tecnologías, además de poder acabar con toda la creatividad, etcétera, etcétera, alucinan, tienen capacidad de equivocarse. Entonces, eso es algo que no se puede permitir, y una alucinación, tenemos algo que no es real, algo que va en contra de lo que le hemos preguntado, bien sea porque nos contradice, bien porque tiene fallos en la salida, tiene fallos factuales, fallos lógicos, fallos matemáticos, lo que sea, ¿no? Pero mientras que nos hacemos esa pregunta de ¿vamos a prohibirlo o no vamos a prohibirlo?, hay una realidad, y es que lo está usando todo el mundo. O sea, ya nuestros estudiantes lo están usando para todas las cosas. ¿Lo saben usar? No es el problema, o no es lo que les preocupa, pero lo están usando. O sea, ya no es un problema de decir voy a prohibirlo y ya soluciono el problema. No, ya es algo que es una batalla prohibida. De hecho, si buscamos cualquiera de los
cientos de estudios que hay por el mundo, nos vamos a encontrar, por ejemplo, este es un estudio longitudinal que se va haciendo en Estados Unidos, y si vamos viendo las diferentes cortes y nos vamos fijando, aunque solo sea en los colores más oscuros, significa que lo más oscuro es que tienen más intensidad de uso. Entonces, cada vez hay más personas que lo están usando, y por roles, si nos fijamos en los estudiantes, vemos que entre lo más oscuro y lo casi más oscuro estamos cerca de un 65-70% de penetración, donde dicen que lo están usando prácticamente a diario. E incluso están diciendo que están utilizando herramientas por las cuales hay que pagar. Frente, por ejemplo, al profesorado, que también lo usa, pero con menor intensidad, ¿no? Entonces, esto ya es una realidad. Y si vemos qué sucede con el profesorado, pues vamos viendo cómo tenemos profesorado que va diciendo que su trabajo, pues con estas herramientas decrece, es decir, tienen más tiempo para otras cosas, frente a otro que está diciendo que su trabajo se ve incrementado. Entonces, un choque. Una masa gris que pues, ni fu ni fa, sigo igual. Entonces, mientras que los que van buscando una ayuda y tener más tiempo o ser más eficientes encuentran sobre todo en la generación de contenido, los que se preocupan por una carga o tienen una carga de trabajo mayor es porque se están preocupando por el problema de que los estudiantes estén copiando o estén falseando los resultados de sus tareas. Entonces, se vuelven como más obsesivos y invierten mucho más horas en la detección, ¿no? Creo que tenemos ahí ese control del fraude. ¿Y por qué? Porque al final aparece un mito en nuestra forma de entender, sobre todo cuando nos vamos orientando hacia el lado de la preocupación, hacia el lado de que esto es malo, que es lo que se llama mito de la muerte de la originalidad, ¿no? Donde tras la aparición de esta herramienta ChatGPT, pero ya no personalicemos en una herramienta, sino cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial generativa, pues va a provocar esa inquietud sobre que se va a eliminar ese aprendizaje verdadero, esa creatividad, esa integridad académica. Con copy-paste de Wikipedia no estábamos preocupados, pero con esto parece que sí, ¿no? Realmente porque, claro, es decir, quiero esto, darle un botón y ¡bum!, tengo ya algo que puedo hacer, una traducción a lo que es ese formato de respuesta que me han solicitado en alguna tarea y, por lo tanto, no hay una carga metacognitiva adecuada. Que tiene su punto de razón, pero quizá deberíamos ir al origen. ¿Será que a lo mejor la tarea que se está mandando ya ha quedado obsoleta frente a las tecnologías y hay que darle como una vuelta, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva también a plantearnos, pues, en las propias instituciones académicas sobre cómo consensuamos el uso de estas herramientas, de estas tecnologías. Y también cómo redefinimos ese concepto de plagio o cómo añadimos ese concepto de plagio por inteligencia artificial, ¿no? Es algo que tendremos que poner en contexto y mucho más que poner en contexto quizá de una institución, que la institución nos tiene que dar quizá un marco donde ubicarnos, ese contexto lo tenemos que marcar nosotros en nuestras asignaturas para saber dónde es factible usar una herramienta de inteligencia artificial y dónde no. Por ejemplo, haciendo el símil con otra tecnología que también creó sus problemas en su día, que fueron las calculadoras, porque iban a romper que la gente aprendiera a calcular. Pues es lógico, cuando tú a un niño pequeño le enseñas a calcular, no le pones una calculadora. Cuando tiene esa competencia, le dejas usar la calculadora para que sea más eficiente, más rápido y pueda ir a hacer otro tipo de problemas, resolver otro tipo de problemas. Pues aquí sucederá lo mismo. Por ejemplo, en mi campo, en una asignatura de primero de Ingeniería Informática, lo suyo es que cuando estás enseñando a programar, estas tecnologías las pongas en cuarentena. Pero desde el punto de vista del desarrollo de ese profesional, llegará un momento en el que tienes que decir, estas son las herramientas que te vas a encontrar en tu futuro profesional, las tienes que utilizar, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que poner ese contexto, porque cada uno sabe cuáles son el core de sus competencias en el contexto de su asignatura. Lo que sí tenemos que empezar a cambiar y a incorporar es decir,
Cuando uses inteligencia artificial, decláralo. Di cómo lo has utilizado. Entonces, aquí tenemos, pues normalmente 1000 recomendaciones que nos llevan a que la gente declare. La gente le está costando declarar. También porque estamos en ese momento donde parece que si lo digo va a haber alguien que le siente mal, ergo, si soy estudiante, me suspenda. ¿No? Especialmente en contextos ya no explicados en una asignatura, donde dices, estas son las reglas, sino quizá, por ejemplo, pues en un TFG, un TFM, que te puedes encontrar en un tribunal, personas que pueden tener opiniones totalmente contrarias sobre inteligencia artificial. Pero hay que intentar ir hacia esa declaración. A mí me gusta mucho el ejemplo de la Universidad de Monash, que en su página web, desde hace ya tiempo, publica cómo se tiene que declarar el uso de la inteligencia artificial en los trabajos académicos, poniendo qué es lo que quieren, pues qué herramientas, qué propósitos, enlaces, incluso iteraciones, prompts, etcétera. Y tienen en su propia página web pues, diferentes ejemplitos que te van marcando cómo declarar eso en los trabajos. Os decía, tenéis la presentación a disposición. Si no se ve bien, luego lo podéis ver ahí. Entonces, fijaos que lo que más que ir en contra a prohibir, lo que tenemos es un cometido importante que es alfabetizar en el uso de estas herramientas, pero desde una perspectiva crítica. ¿Qué significa una perspectiva crítica? Pues que no nos podemos quedar solamente, como ha sucedido en otras tecnologías, en un nivel de usuario. Es decir, aquí está la herramienta, aquí está el usuario, herramienta, herramienta, usuario, manéjese. No. Primero, porque estas herramientas son diferentes. Estas herramientas evolucionan día a día, es decir, en un curso de formación típico que te basas en la herramienta, seguramente mientras que estás explicando ya está cambiando la herramienta. Entonces, no es tanto memorizar unos menús y unas... No, hay que entender la herramienta, hay que entender para qué vale y hay que verlo desde un punto de vista crítico y ético. Entonces, desde el punto de vista de esta alfabetización crítica, nos distinguimos en 4 puntos. Primero, antes de usar cualquier herramienta, la tenemos que conocer muy bien. Y hay que verificar que esa herramienta nos sirve al objetivo que buscamos, en este caso, educativo, ya sea nosotros como profesores o el estudiante para su aprendizaje. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme de que es confiable, de que no alucina, de que las fuentes más o menos me dicen de dónde salen. Y sobre todo, qué pasa con su transparencia, su ética en el entrenamiento de los modelos, con la propiedad intelectual de lo que genera. Se lo queda la herramienta, lo cede. ¿Es diferente versión libre de versión de pago? ¿Qué estoy pagando por usarla libremente? Entonces, esas son cosas que tenemos que preguntarnos antes de poder utilizar una herramienta desde el punto de vista, digamos, no de juguete, sino en su trabajo. Segundo, estamos en un contexto de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la agencia humana no se puede perder. Ni el profesor puede perder su agencia humana, ni el estudiante debe perder su agencia humana en ese proceso. Es decir, no queremos caer en este meme de el profesor genera una tarea con inteligencia artificial, el alumno la responde con inteligencia artificial, el profesor la corrige con inteligencia artificial. Y todos, mientras tanto, pues están viendo el partido, tomándose unas cañas, y ahí es donde se produce la socialización. No. Realmente hay tareas que no se pueden delegar. Es una herramienta de apoyo muy potente, pero tenemos que mantener esa agencia. Después, transparencia y declaración de uso. Tenemos que decir dónde la hemos utilizado cuando tiene sentido. Que hay muchas herramientas que está tan imbricada la funcionalidad que no tiene sentido. Voy escribiendo con mi Word y me viene una corrección por inteligencia artificial. No voy a decir, he usado inteligencia artificial para escribir y corregir una falta ortográfica o un estilo cuando estoy, por ejemplo, escribiendo en inglés. Eso no hace falta. Pero cuando yo tengo contenido que es mío frente a un contenido que es generado, debería de poder marcar y decir, aquí he utilizado esto, donde tiene una influencia en el producto final. Y por último, que nadie se quede fuera, que estas herramientas tengan una
política de equidad e inclusión, es decir, que no tengan sesgos, o no tengan más sesgos de los que realmente se pueden haber venido porque son incontrolables. Y esto es muy importante, porque podemos tener, y tenemos hoy en día, modelos, herramientas que son, desde el punto de vista de un ingeniero, maravillosas, y desde el punto de vista ético, desastrosas. ¿Por qué? Porque tienen sesgos intencionados en el entrenamiento. Y es así, lo tenemos que mantener. Y luego también un problema de equidad, especialmente cuando ve, ahora, spoiler, lo que os voy a marcar desde un punto de vista más pragmático. Si yo decido que la inteligencia artificial se tiene que utilizar en mi asignatura para esta tarea, yo tengo que asegurarme de que todos mis estudiantes pueden acceder a la herramienta que necesitan para hacer la tarea. ¿Por qué? Porque el ecosistema tecnológico de la institución la está proveyendo o tenemos una herramienta accesible para todos. Y no estoy creando un sesgo sobre quién la puede pagar, quién la puede obtener o no. Entonces también es otro tema importante. Para ello, para conseguir mantenerme en este contexto ético, ya hay marcos, ya puedo encontrar a nivel internacional referencias de la UNESCO, la propia Unión Europea tiene su reglamento, tengo el marco SAFE o el manifiesto SAFE, Artificial Intelligence Education Manifesto, ¿no? Entonces, ahí ya tengo algunos referentes que me pueden marcar. Entonces, puedo ir desde un contexto más propio de lo ético, de lo humano, de ser buenos chicos, UNESCO, por ejemplo, o si te pasas y tú puedes llegar a tener un problema legal, Unión Europea, regulaciones, ¿no? Sobre dónde están esas líneas rojas. Y entre medias, bueno, pues ese manifiesto, ese marco SAFE, que nos va, de alguna manera, a ir priorizando lo que son los temas éticos, los va a incorporar en ese contexto, sobre todo educativo, ¿no? Aquí tenéis en esta tabla un resumen de estos marcos, donde ponen el foco principal, como por ejemplo UNESCO, las personas, frente a la Unión Europea, la regulación, marco SAFE, por lo que es un marco seguro, el manifiesto pues, en los principios de supervisión humana, con transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo esto nos influye en nuestro contexto educativo y cómo lo podemos llevar a la práctica docente. De todos ellos me voy a parar medio segundo en este manifiesto que podéis acceder, leer, firmar si estáis de acuerdo, que nos marca 7 principios que están muy imbricados, que están muy relacionados con el resto de esos marcos internacionales. Primero, supervisión humana y responsabilidad, lo que os decía, la agencia no se negocia. No podemos perder lo que es el control sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, ni como profesores ni como estudiantes. Garantía de confidencialidad. No se va a enviar a cualquier sitio desconocido datos de personas, ni tampoco debemos obligar, y esto es algo que estamos haciendo mal, pues todos, y lo hemos hecho, lo estamos haciendo, lo haremos, no solo con la inteligencia artificial, sino con cualquier herramienta. No podemos obligar a que nuestros estudiantes tengan que dar sus datos para acceder a una herramienta de terceros en un contexto educativo. Y eso lo hemos hecho con los Kahoot mismamente, o sea, no es una cosa que venga solo de la IA. Pero ahora, si queremos vamos a utilizar ChatGPT, aunque sea gratis, pero te tienes que hacer una cuenta y te tienes que dar tus datos, ahí estamos rompiendo. Lo estamos haciendo por un bien mayor, lo ponemos en una balanza y a lo mejor tenemos que hacerlo, pero no deberíamos. Deberíamos tener herramientas que los estudiantes accedieran a través de su login, su password institucional, es decir, controladas por nuestra institución. Deberían ser herramientas que, para poder hacer eso, estuvieran integradas en el ecosistema tecnológico de la universidad, para adoptarlas. Y deberían ser herramientas que el profesorado adoptara en el contexto de su asignatura, no que su asignatura se tuviera que adaptar a la herramienta, ¿no? Entonces, importante. ¿Qué le tenemos que pedir a estas herramientas? Pues que no falle más que una escopeta de feria, obviamente. Y claro, estamos usando herramientas que no estaban pensadas para esto. O sea, estamos utilizando herramientas tipo ChatGPT que te contesta qué puedes hacer en Nueva York, cómo se hace las garbanzas de Canarias y las características del virus del ébola. Y queremos utilizarlas en un contexto muy concreto. Podemos, pero no nos extrañemos de que alucinen, que se equivoquen. Entonces, tenemos que buscar herramientas que se equivoquen lo menos posible. Y ya el rizo,
rizar el rizo, que nos digan de dónde salen las fuentes. De dónde salen las fuentes que sustentan las respuestas, cosa que no lo hacen. La interfaz y el comportamiento integral, que cuando algo me responda diciendo esto es generado, esto es propio de una base de conocimiento. Y la ética y la transparencia, que los principios de entrenamiento de esos modelos sean robustos y no caigan en los sesgos que comentábamos antes. Bien, vamos a llevar esto más al terreno práctico. ¿Cómo lo llevamos a nuestro día a día? Primero, como os decía, vamos a pensar un poco utópicamente hacia dónde queremos llegar. Y donde queremos llegar es a un escenario donde la inteligencia artificial empodera al humano. Tenemos una sinergia con estas herramientas, un poco volviendo a la ciencia ficción, cuando Iron Man tiene su traje y entonces tiene un asistente que le está ayudando, que está trabajando con él, ¿no? Que lo está empoderando. Si nosotros vemos cómo se ha ido llevando la inteligencia artificial al contexto educativo, tenemos como 3 etapas, 3 momentos. Primero, la IA como directora, prácticamente lo que es un conductismo. Son los tutores inteligentes de las primeras aproximaciones. Luego hemos pasado a intentar que sea más constructivista. Vamos a un apoyo, vamos a colaborar, vamos a tener unas interacciones. Podemos verlo en los primeros momentos incluso de estas herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Y hacia dónde queremos ir? Hacia un conectivismo, a esa idea de que yo me convierto en una especie de centauro, en un cyborg, donde tengo todas mis características o todas mis capacidades humanas extendidas por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hacia ahí queremos llegar. Entonces, ¿tenemos ahora las herramientas adecuadas? Sí, tenemos precisamente estas herramientas tipo generativo con estos modelos grandes de lenguaje que me están permitiendo hacer esto. Entonces, ese trío entre profesorado, estudiantado y contextos de inteligencia artificial me pueden ayudar a esto y convertir a un estudiante como líder. Esto es lo deseable. ¿Lo estamos consiguiendo? Seguramente, en el 98% de los casos, no. Pero es a donde, como digo, donde queremos llegar. ¿Qué tenemos? Muchas veces está también, cuando hablamos de miedos, mitos, hay un mito importante y un miedo, y además está sustentado porque hay ciertas corrientes que intentan llegar a esto, que es, ya el profesor es sustituible. Eliminemos la agencia por una inteligencia artificial, reemplacemos. Frente, como estamos diciendo, nosotros no queremos ser reemplazados, creemos que seguimos teniendo un rol importante. Vamos a esta visión de aumento, donde para conseguir esa misión de aumento lo que tenemos que ir hacia sistemas híbridos, de inteligencia híbrida, donde estos sistemas potencien lo que es estas capacidades humanas con lo que hacen muy bien y que realmente seamos conscientes. Hay cosas que van a hacer mucho mejor que nosotros porque están preparadas para ello. Si nosotros buscáramos esa hibridación, podríamos verlo en un modelo de automatización que nos puede llevar desde la primera caja, que es el profesor no tiene ningún apoyo por la tecnología, hasta la última caja, que es la tecnología no tiene nadie que la controle, lo controla todo. Entonces, entre medias, ahí vemos unos iconos arriba que aparecen unos ojos y unas manicas. ¿Qué significan estos ojos y manicas? Pues los ojos es la supervisión y las manos el control que tiene el profesor sobre el proceso. Y abajo veis unos hilitos que significa que cuando yo voy yendo a más automatización, ¿qué necesito? Más flujos de datos. Necesito tener multicanal de información para poder llegar a ese ideal, que no tiene por qué ser tan ideal desde el punto de vista real, de la automatización total, ¿no? Entonces, según voy pasando, lo que voy haciendo es ceder parte de mi control y parte de mi supervisión a la inteligencia artificial. Lo puedo hacer en tareas secundarias y siempre quedarme con el control o cederlo todo en un hipotético escenario final que ya de alguna manera se ha intentado muchas veces, sobre todo en educación no formal. Por ejemplo, en enseñanza de idiomas, hay centros de idiomas donde no tienes profesor. Tú llegas, te sientas delante de un ordenador, te pones unos cascos
y te pones a aprender tú solito, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de interés empresarial, hay también interés en llegar a eso, ¿no? ¿Dónde podríamos llegar a tener un límite? Pues quizá en ese sector, en ese nivel 4, donde yo puedo tener una automatización condicionada, siempre manteniendo el control sobre los puntos importantes, especialmente evaluación del proceso, que es, de alguna manera, lo que se llama mantener al humano dentro del bucle, o no sacar al humano del bucle, ¿no? Lo que sería el out of the loop. Entonces, esto es realmente donde tenemos que intentar llegar. Y lo que tenemos que plantearnos al final es que en la sinergia tenemos una visión filosófica, tecnológica y un punto de encuentro, que es la hibridación. Desde el punto de vista filosófico, al final, los humanos somos el porqué y queremos seguir siendo el porqué. No queremos que nos sustituyan. ¿Por qué? Porque además tenemos una serie de características que ahora mismo no son atribuibles a estas inteligencias, ¿no? Tenemos intuición, tenemos creatividad, ¿no? Entonces, quizá podemos plantearnos esas dicotomías, mente-cuerpo, sobre todo ahora mismo natural, artificial, ¿no? Podemos ver esos trabajos de Donna Haraway sobre el concepto de cyborg. No penséis en el cyborg de la ciencia ficción como un humanoide con cara de persona y cuerpo de robot, no, sino esa idea de extensión de las personas, ¿no? Que también si vamos a la antítesis tecnológica, donde al final es el cómo, la herramienta es el cómo, que me ha permitido eliminar trabajo tedioso, repetitivo, en cualquier momento de nuestra evolución, para conseguir pues, esa idea, cuando vamos a este tipo de tecnologías, de mente extendida, ¿no? que planteaban Clark Chambers. Y aquí aparecen, pues claro, los elementos más propios de estas tecnologías, los Big Data, los gemelos digitales, etc., ¿no? ¿Y dónde queremos llegar? Pues queremos llegar a ese punto de fusión donde no hay 1 más 1 ya no es 2, sino que 1 más 1 sea mayor que 2. Es decir, que la inteligencia artificial por un lado y los humanos por un otro tiene que ser menor que el esfuerzo de aunar, de hibridar esa teoría, ¿no? Que, de alguna manera, pues ya personas hace bastantes años, cuando todo esto era ciencia ficción, pues hablaba de la simbiosis de los ordenadores y las personas, ¿no? ¿Para qué? Pues para llegar a esos ecosistemas de hibridación, ¿no? Que al fin y al cabo vemos que ya lo hemos intentado más veces. Si nosotros vamos, por ejemplo, al concepto de aula híbrida, blended learning, cuando estaba que si el presencial, que si el e-learning, pues al final, ¿qué buscabas? Un lugar de encuentro entre lo mejor de tener capacidades e-learning y lo mejor de tener una clase presencial. Pues ahora, en este momento, lo que estamos llevando es hacia esa inteligencia híbrida donde buscamos que el humano aporte lo que realmente tiene de inigualable, de insustituible, y utilizamos las herramientas pues, para lo que son, para darnos más posibilidades, para liberarnos tiempo y podernos dedicar a tareas de orden superior. Tenemos un ejemplo en lo que es la historia de la inteligencia artificial que es muy claro. Uno de los grandes hitos de la inteligencia artificial sucede cuando un gran maestro de ajedrez, como Garry Kasparov, pierde contra un ordenador IBM que es Deep Blue. Y realmente están todos los anales, en todos los libros, todo el mundo dice, hitos de la inteligencia artificial, esto. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Estaba en ese momento Deep Blue preparada para ganar a un gran maestro? No. No estaba preparada. ¿Pero qué sucede? Que Deep Blue, como es una máquina, no está sometida a presiones como las personas. Entonces, ante una situación en la que en su búsqueda de posibilidades Deep Blue no encontraba, pues hizo como ChatGPT. Pues como no me lo sé, pues hago esto. Y el humano que pensó, ¡jo, qué genial! Me ha roto. Esto no lo habría pensado. Y se desmoronó. Fruto del azar. En ese momento no estaba lista la máquina. 2 años después sí. Y entonces el propio Garry Kasparov lo que has planteado precisamente de nuevo es el concepto de cyborg. Ya no tiene sentido enfrentarse humano a la máquina, porque la máquina va a superar. Ahora lo que tiene sentido es que los humanos que compiten contra humanos, el humano, que además de tener las capacidades inherentes a un jugador de ajedrez, se entrena con inteligencia artificial, es mucho más potente. Volvemos a tener ese concepto
de hibridación, ¿no? Entonces, al final, la inteligencia híbrida es esa capacidad para lograr cosas más complejas mediante la combinación de las dos inteligencias, la humana y la artificial, alcanzando resultados superiores que por separado. Entonces, híbrido ya no solo es esa idea de presencial, online, ahora es presencial, online, inteligencia artificial, datos y, ojo, la parte ética, responsabilidad. Donde un ecosistema de este tipo nos va a llevar a tener todas estas capas. Arriba, las personas con sus roles. Abajo, la gobernanza. Necesitamos a nuestras instituciones para que nos den ese contexto. Debajo de las personas, los espacios híbridos, donde encontrarnos. Debajo de los espacios híbridos, alimentándolos, los hilitos, los datos. Los datos son fundamentales. Sin datos, esto no funciona. Sosteniendo todo esto, los modelos. Modelos tradicionales de toda la vida de inteligencia artificial para hacer predicciones, para hacer analíticas, etcétera, basados en machine learning. Y, por otro lado, todos los nuevos modelos propios de la inteligencia artificial generativa. Vale, a esto queremos llegar. ¿Cómo llegamos? ¿Dónde estamos? Pues estamos seguramente todavía preguntándonos si lo importante es que mi estudiante no me copie, ¿no? Entonces, tenemos que pasar de ahí, porque si no, nunca vamos a llegar. Todo lo que hemos planteado antes queda lejísimos, si no solucionamos esto. Y entonces la pregunta correcta no es si copian, si es que han copiado toda la vida y van a seguir copiando de una manera u otra. O sea, siempre está ahí. Lo que tenemos que decir es, no me preocupa que el engaño, lo que me preocupa es que al final estas herramientas se utilicen para aprender. Y cómo las puedo incorporar para mejorar ese aprendizaje donde sea y como sea. No hace falta ser obligatorio en todos los sitios, siendo conscientes de que aunque yo diga que no lo usen, la van a usar, ¿vale? Que es otro tema. Entonces, yo podía plantearme el organigrama clásico. Esto es muy potente si sé de lo que hablo. Entonces, si yo sé de lo que hablo, tengo capacidad de discernir lo bueno de lo malo, la paja del grano, todo esto. Generalmente tenemos que pensar que nuestros estudiantes no están en ese grado de madurez. Entonces, olvidémonos de ese organigrama tan bonito, porque no es real. Entonces, llegamos a la parte. ¿Qué hago? Bueno, pues puedo replantearme toda mi asignatura y decir, a ver cómo me quiebro la cabeza para que en mi asignatura no se pueda utilizar la inteligencia artificial. Bueno, a lo mejor lo encuentras. Pero ya es repensar para ello. Otro es, bueno, no lo puedo evitar. Vamos a intentar que sea una herramienta útil, que se aprenda. O incluso que se innove con estas herramientas, ¿no? Entonces ahí está. Y quizá una de las claves, uno de los primeros principios es, quizá deberíamos preocuparnos menos del producto final y más del proceso. Si ya sé que ese producto final se va a poder lograr, quizá lo que me interese es cómo has llegado a obtener ese producto final, dentro de lo que son las competencias que tienes que obtener, los conocimientos que tienes que obtener y cómo has interaccionado con estas herramientas, ¿no? Entonces, quizá pueda ser un paso. Entonces, aquí tenemos que romper esta dicotomía entre me preocupo tanto que casi llego a la depresión, y no estoy exagerando. Hay compañeros que han llegado a una situación de ¿y si me puedo jubilar mañana porque esto ya me ha superado? O realmente vamos a incorporarla, o sea, como una herramienta más, como un movimiento más, y asumir que tenemos una nueva realidad y que tenemos que ser conscientes de cómo aprovecharla y sacarle el mejor rendimiento posible. ¿Y dónde puedo utilizar esto? Ahora, como profesor. Pues realmente en cualquier parte del ciclo docente. Es que no hay una actividad relacionada con la docencia donde no pueda intervenir la inteligencia artificial. Desde planificar, buscar fuentes, crear materiales, si tenemos que utilizar programación o análisis, tutorizar, guiar e incluso evaluar. Realmente como profesores podemos utilizar esta herramienta en cualquiera de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque son herramientas
en principio genéricas. Luego voy a encontrar herramientas especializadas, pero realmente me van a poder dar una cobertura. Están, seamos conscientes, y lo que decía antes, teniendo en cuenta que no han sido pensadas para ser utilizadas de esta forma. ¿Cómo lo puedo usar? Pues, ¿cómo debería usarlo? Siempre bajo ese contexto ético y la transparencia. Lo mismo que le pido a mis estudiantes, me lo debería autopedir a mí mismo. Entonces, ¿qué tipo de herramientas voy a encontrar? Pues muchísimas. Quizá las que son más inmediatas y las que todos tenéis en la cabeza son aquellas que tienen, de alguna manera, esa base de chatbot en las cuales, bueno, interacciono, solicito una salida que ya suele ser multimedia. Ya no es texto solo, sino ya puede ser imagen, infografía, presentaciones, vídeos, audio, etc. Entonces aquí tenéis pues, las típicas, el ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Grok, pero mejor que Grok no la incorporáis aquí al menú. E incluso ya podemos ver cómo incluso el concepto de nuestro navegador tradicional también empieza a ser sustituido por un navegador inteligente que enlaza con nuestros modelos y ya nos puede buscar en Internet a la vez que nos da respuestas razonadas o a la vez que nos accede a nuestro correo electrónico y contesta por nosotros el correo electrónico, nos avisa del calendario y estas cosas. Por ejemplo, tenemos Atlas de ChatGPT o Comet de Perplexity, que ya son navegadores que utilizan tu usuario de estos modelos para integrarse en tu interacción día a día y, de alguna manera, intentan sustituir ese navegador básico, ese browser básico, tipo Google Chrome, etc. ¿Vale? ¿Y qué nos dan estas herramientas? Pues fijaos, las versiones gratuitas de estas herramientas ya nos empiezan a dar muchas cosas. Seguramente con menos capacidad de respuesta o menos capacidad de preguntarle cosas. Pero aquí, en esta imagen es de finales de octubre, con lo cual seguro que ya hay cajitas rojas que ya se han convertido en verdes, pero ya podemos ver que incluso desde el punto de vista de esas herramientas gratuitas, ojo con las gratuitas, ya empiezan a ser herramientas que nos dan muchas prestaciones y podemos hacer muchas cosas. Pero en general, dos ideas. Primera idea, siempre pensad que no son herramientas pensadas para el contexto educativo. Y segundo, el patrón de uso no es el patrón de uso tradicional de voy a buscar algo con mi buscador de toda la vida, con mi Google, ¿no? Porque cuando yo buscaba con Google, buscaba un patrón sintáctico. Y buscaba tres cosas seguidas que no tenían nada que ver y no pasaba nada porque cada interacción era diferente. Aquí no, aquí nos basamos en que la respuesta que me van a dar estas herramientas está basada en el contexto. Y lo que se trata es de darle todo el contexto posible, para que se base menos en su entrenamiento y más en ese contexto. ¿Y qué forma el contexto? Mis prompts, mis peticiones, más todas las respuestas. Entonces, cuanto más rico sea el contexto, cuanta más ventana de contexto tengan los modelos, más capacidad voy a tener de obtener respuestas que a mí me interesan. Es decir, si yo le puedo dar todos mis apuntes y le hago preguntas sobre mi asignatura, voy a tener respuestas mucho más correctas que simplemente le digo, quiero esta respuesta sobre mi asignatura y tira de tu entrenamiento. Entonces, esto es un principio fundamental. Y además, ese contexto no lo puedo contaminar. Es decir, si yo me levanto esta mañana y lo primero que digo es que, ahora que estoy aquí en Tenerife, en cuanto termine la conferencia, ¿dónde puedo ir? Dímelo, ChatGPT o Gemini. ¿Y qué puedo comer? Esto. ¿Y cómo replicaría yo esta receta en mi casa? Y justo me llama mi hija y me dice, papá, necesito que me des información sobre los músculos del brazo. Y se lo pregunto todo en el mismo contexto, pues seguramente le diga a mi hija que el músculo del brazo además se puede condimentar con mojo picón. Porque le estoy mezclando las cosas. Entonces eso tenemos también que cambiar nuestros patrones de uso. Es decir, contexto, pero contexto limpio. Y si interacciono mucho, se lo tendré que recordar. A veces hay que volver a inyectar el contexto, o cuando vemos que empieza a desvariar, que no alucinar, a lo mejor es el momento de limpiar el contexto y volver a empezar. ¿Vale? Entonces, esto me da igual la herramienta que utilicéis, siempre va a funcionar así. Es un principio fundamental. ¿Cómo lo llevo al contexto educativo?
Pues quizá tengo 3 escenarios en los que me voy a ver involucrado. Primer escenario es lo que se llama un apoyo responsable. ¿Quién es el protagonista? El profe. El profesor utiliza estas herramientas como un apoyo a su trabajo. Colaboración guiada. El docente da un salto más. Incorpora la inteligencia artificial como herramienta obligatoria para hacer las prácticas o las tareas de una asignatura. En ese triángulo virtuoso que es la competencia, la actividad, ya voy a decir cómo se debe utilizar y que se debe utilizar tal tipo de inteligencia artificial. Lo cual me lleva al último vértice de mi triángulo, la evaluación. Tengo que ser consciente de que habiendo introducido esa parte en la ecuación, mi evaluación tiene que cambiar. Y tercera parte, yo sé que mis estudiantes lo van a usar de forma autónoma. Es decir, tengo que estar preparado para que cuando yo ponga mis líneas rojas, sé que se las van a saltar. Y eso, que no se nos caigan, es que yo he dicho que no, pues bueno, da igual, lo van a usar. También te pueden decir que no uses tú esto de apoyo a la investigación y estás utilizando para tu artículo. O sea, se va a usar. Entonces, hay que ser conscientes. Cuando yo voy a usarla como profesor, realmente, ¿qué necesito? Conocer la herramienta, tengo que tener formación alta, ¿vale? El riesgo, bajo o moderado, ¿por qué? Porque soy un experto. Teóricamente soy un experto en mi materia. Entonces, estoy usando estas herramientas y sé perfectamente controlarlas. ¿Dónde voy a romper ese riesgo bajo o moderado? Cuando yo me salto la agencia, cuando puedo decirle, oye, ¿y por qué no evalúas por mí? Ojo con eso, ¿no? Una cosa es que me ayude a evaluar y otra cosa es que evalúe por mí, ¿no? Hay una línea muy delgada y un riesgo muy alto. ¿Qué tendría que hacer? Pues lo mismo que le pido a mis estudiantes. Si yo he utilizado IA para generar contenido, debería declararlo. Tendría que saber, como decía antes, esa alfabetización crítica. Ojo, a ver si me voy a poner a subir cosas que no puedo. Por ejemplo, los datos de mis estudiantes, los DNI de mis estudiantes, encima se los voy a subir a un sitio donde no controlo a quién se los estoy subiendo, qué va a hacer con los datos, y eso acaba pues donde no se sabe. ¿Y cómo escalo esto? ¿Cómo se sostiene? ¿Es una herramienta que me da mi institución? ¿Es algo que estoy pagando yo? Pues bueno, eso hay que conocerlo, ¿no? Cuando yo lo incorporo a mis actividades, pues por supuesto tengo que tener mucho más control, tengo que estar muy seguro, tengo que conocer muy bien las herramientas y además tengo que saber que mis estudiantes las pueden utilizar y que también conocen cómo funcionan. El riesgo puede seguir siendo bajo y moderado porque lo controlo yo. Tengo que decir a mis estudiantes, pero esto tenéis que decir cómo lo vais a usar. ¿Por qué? Porque tengo que en la evaluación, como os decía, tengo esos dos vértices que me marcan competencia con actividad, pero necesito el otro, la evaluación. Entonces ahí tengo que ver, tengo que ir más a defensas, a pedir procesos, lo que sea. Ojo con el tema de equidad. Elijo la herramienta que la pueden utilizar todos, de la misma manera. Privacidad, lo mismo. Sobre todo si estamos en un contexto, por ejemplo, clínico, ojo con las tareas, ¿no? ¿Y cómo de sostenible es? ¿Es flor de un día? ¿Tengo el apoyo de la institución o no? Y en el último, es el estudiante el que la va a utilizar. Y yo tengo que estar preparado para, no para decir, te pillé, sino para realmente, en mi evaluación, ser capaces de detectar ya no que el uso de la IA, sino que la competencia se ha logrado. Porque si has usado la IA y tú tienes la competencia, chapó. El problema es cuando el estudiante utiliza la IA y no adquiere la competencia. Ese es el riesgo. Y ahí es donde tenemos que estar más pendientes, ¿no? Sobre todo en lo que es la evaluación. Entonces, ahí, bueno, pues en un primer ejercicio sería que yo utilizo esto para generar pues un contenido, en la colaboración, pues una práctica, por ejemplo, de programación, donde yo les puedo permitir utilizar copilots de programación, lo que sea. Y una tercera, pues típico TFG, TFM, donde el estudiante la va a usar, ¿no? Bueno, pues para ir acabando, que ya me están aquí diciendo que estoy aburriendo demasiado, pues
algunas cosas de conclusiones. Llevamos pues, cerca de 3 años, un poquito más de 3 años, aquí con todo esto y creo que lamentablemente todavía estamos muy atascados en esos extremismos. O sea, en lugar de ver cómo sacarle provecho, seguimos en, pues yo sí, yo no. Entonces creo que tenemos que intentar salir de esta dicotomía que no lleva a ningún sitio. Con una tecnología que la pobrecita no tiene la culpa de los males del mundo, pero ojo, tampoco es neutral, porque detrás de estas tecnologías hay empresas que están invirtiendo millonadas. Y por lo tanto, de que esto es por el bien del mundo, ojo, ¿no? Y de hecho, aquí tenemos, al final, como instituciones educativas, ¿qué hacemos? ¿Nos plegamos a Microsoft, a Google, OpenAI, o buscamos una solución en el mundo de lo abierto y podemos incorporar nuestros modelos en nuestros ecosistemas para poder controlar lo que sucede, ¿no? Pues ahí está la dicotomía entre lo fácil que es pagar y lo complicado que es controlar esto en nuestras instituciones. Los problemas de la educación no los tiene la inteligencia artificial generativa. Es simplemente, quizá la inteligencia artificial generativa es el niño del cuento del traje nuevo del emperador, que nos está diciendo, estáis desnudos. ¿Por qué? Porque llevamos haciendo lo mismo durante mucho tiempo y poniéndonos una venda, porque decíamos, no, si con esto mis tareas no han quedado obsoletas. Seguramente, en muchos casos, nuestras tareas, me incluyo, han quedado obsoletas hace tiempo. Y además somos una generación que está rompiendo, que nos estamos encontrando con una situación que antes no estaba. ¿Qué nos encontramos ahora? Estudiantes que en sus bolsillos tienen los teléfonos móviles que son más potentes que ordenadores de no hace tantos años, con los cuales pueden acceder a las herramientas más potentes desarrolladas hasta la historia. Y eso cambia todas las reglas de juego en la universidad y en el mundo preuniversitario. Prohibir no es la solución. Nunca funciona. Entonces, ahora tenemos el caso del ejemplo de nuestro presidente diciendo no a las redes sociales. Prohibir seguramente no va a funcionar. Por el hecho de prohibir, aunque pueda tener razón en lo que busca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos? Lo que les comentaba antes. ¿Cómo conseguir que estas herramientas se vuelvan no en contra de la creatividad, sino a favor de la creatividad, del juicio crítico, de la comprensión, o sea, de elementos que son de orden superior? Para ello, bueno, aquí hemos planteado unos escenarios suficientemente generales para que todos nos veamos. Y de esos escenarios, ¿en qué están soportados? Pues al final en unas bases, unos principios que nos están diciendo, por lo menos, sin agobiarnos, qué es lo que es éticamente adecuado, ¿vale? Para esto necesitamos capacitar a todo el mundo, trabajar en equipo, generar jornadas como estas, buscar comunidades de prácticas, etcétera, ¿no? Y desde luego no buscar en la IA como ese sustituto de que me lo haga todo o que me sustituya, sino realmente en un ente colaborador que me pueda llevar a ese escenario que me plantea una metacognición mucho más adecuada. Para ello, herramientas nuevas, herramientas que me lleven a ese entorno híbrido, donde pregunten, me den respuestas, pero me digan dónde están las fuentes, me hagan pensar, ¿no? Integradas en nuestros ecosistemas institucionales sin necesidad de pedir que utilicen herramientas de terceros. Y, como dice un gran colega, ahora estamos en un momento que tenemos inteligencia artificial hasta en la sopa, ¿no? Nuestro faraón Llorens. Y son herramientas muy potentes, son herramientas que me prometen mucho, pero también estoy en un contexto difuso, de medias verdades, de intereses. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizarlo con criterio. ¿Para qué? Para quitarme aquello que no me da ningún valor y poder centrarme en lo más adecuado. Pues muchas gracias y perdón por la chapa. Vuelvo a poner el QR por si queréis la presentación. Sí, gracias, Francisco. Quería preguntarte sobre ejemplos de esos entornos híbridos, de plataformas, de entornos.
Se están construyendo, se van construyendo. Todavía estamos dando primeros pasos. De hecho, si empezamos a mirar los propios gigantes, ya nos podemos encontrar como hace unos meses OpenAI con su ChatGPT, incluso Gemini han empezado a introducir una especie de modo de aprendizaje, modo de estudio, en el que intentan de alguna manera, en lugar de dar la respuesta directamente, como ir guiando al estudiante en ese proceso. Entonces ahí está. Luego tenemos la capacidad de, utilizando estos modelos, ir creando nuestras propias herramientas, como la que presentaba en las últimas slides, que podemos integrar en nuestro campus virtual, por ejemplo, creando nuestra propia base de conocimiento, controlando lo que es el conocimiento que está ahí, buscando que cuando doy una respuesta elaborada no solo esté la respuesta, sino pueda estar el minuto de vídeo donde aparece temas relacionados o cuál es la página de los apuntes en los que el estudiante puede extender, ¿no? Entonces, hay aproximaciones en las que, por ejemplo, se está llevando a la creación de, por ejemplo, con GPTs personalizados o con gemas de Gemini, tutores tipo socráticos, ¿no? Donde intentan, lo que le vais a decir a tu GPT es nunca des la respuesta, sino presenta una nueva pregunta, ¿no? Que todo está muy bien, pero todo hay también que ver, como os decía antes, no funciona todo en todos los sitios. Entonces hay que buscar qué herramienta se ajusta mejor a mi contexto, a mis tipos de estudiantes, a una asignatura de humanidades frente a una asignatura de ingeniería, ¿no? Entonces, a lo mejor a un ingeniero le va más el tema de dame respuesta y dame fuentes. Y yo ya busco, frente a lo mejor en un contexto de humanidades, donde vas creando das una pregunta a otra pregunta, ¿no? Entonces, ahí están esos ejemplos que se van haciendo. Entonces, tenemos de nuevo la posibilidad comercial, la construcción autónoma, sencilla a través de personalización, porque ahora lo permiten, y luego ya la más avanzada que requieres de ingenieros que creen ese tipo de herramientas. Sí. Esto es un no parar. Hola, buenos días. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Mi pregunta es simplemente sobre el proceso de elaboración de la presentación que nos has presentado hoy, valga la redundancia. Y es que a lo largo de tu presentación, supongo que pones entre corchetes números, ¿no? Que supongo que son las referencias que has puesto al final, ¿no? Que no hemos podido ver con detalle, pero mi pregunta es, ¿has utilizado, supongo, ¿no?, la inteligencia artificial para elaborar tus diapositivas? Y esas referencias que pones están vinculadas con con la bibliografía o con la IA que has utilizado. Vale. Todas las llamadas son bibliografía que respaldan las afirmaciones que estoy haciendo. Es bibliografía académica, o sea, eso no es IA, es realmente el conocimiento que yo he ido consultando para hacerlo. Y todo lo que es el flujo es mío, no está hecho por IA. ¿En qué me he basado en la IA? Lo tienes marcado en cada sitio donde está la IA. Por ejemplo, cuando utilizo imágenes de atrezo para... Como soy muy aburrido para que veáis ahí, os entretengáis con las figurinas, pues ahí os digo, si la he generado con IA, con qué herramienta la he generado. O alguna, por ejemplo, cuando he querido tener una infografía, ahí le he pasado la información que yo quería y sí que he pedido que me genere la infografía, pero siempre basado en fuentes que he seleccionado yo. No hay nada generado automáticamente de contenido, de lo que es contenido... de lo que he transmitido que se ha generado por IA. La IA ha sido, en este caso, como apoyo y declarada en cada momento. Y todas las fuentes son fuentes bibliográficas, para que podáis... Siempre a mí me gusta que cuando doy una presentación sea autocontenida. Entonces tenéis siempre todas las fuentes para que podáis distinguir lo que puedo decir yo de lo que realmente dice los que saben de esto. ¿Más? Pues un placer haber estado con vosotros esta mañana.